Bueno, pues para hablar de los recortes presupuestales, vamos a platicar vía telefónica, ya está en la línea, el doctor Arturo Huerta, él es economista, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Y doctor, pues mucho gusto de saludarle esta mañana aquí en Radio Educación. Bárbara y Manuel, buenos días a ustedes del auditorio. Buenos Doctor, días. pues se está hablando de que hay muchos recortes que está implementando el gobierno federal. Se habla de despidos, de escasez de ajustes por los recortes presupuestales. ¿Se está poniendo por este motivo en riesgo la gobernabilidad, doctor? Mira, se está poniendo en riesgo la situación económica del país. Los políticos dicen que lo político no está asociado a lo económico. Según ellos, a pesar de que la economía vaya para abajo, la popularidad del gobierno sigue creciendo. Y desde mi perspectiva es que en un contexto de recesión, que se traduce en mayor desempleo, deterioro del nivel de vida de la población, pues lógico pasa a comprometer la propia estabilidad política del gobierno. Porque si nosotros vemos las declaraciones de los funcionarios públicos, la semana pasada el secretario de Hacienda en un foro, qué cosas, ¿no? El foro se titulaba Impulsando el potencial económico de México, pero el potencial económico del país no es a través de la austeridad fiscal que ellos defienden. Él señaló que la economía nacional cuenta con buenos fundamentos macroeconómicos, característica reconocida por todos los organismos internacionales. Es el mismo discurso que Pedro Aspe tenía en la década de los 90. Es el mismo discurso que ha estado presente en todos los gobiernos neoliberales, que supuestamente este gobierno dice que no sigue con tales políticas. O sea, se sigue gobernando para el sector financiero, se sigue gobernando para las calificadoras internacionales, para los organismos internacionales y no para el país. El crecimiento requiere incremento del gasto público, requiere bajas tasas de interés, situación que no existe en el país. También el mismo presidente de la República la semana pasada dijo que tenemos fortaleza en nuestra moneda, el peso se aprecia más que otras monedas en el mundo. Y de nuevo, no es a través de la fortaleza de la moneda que el país crece, porque al apreciarse el peso perdemos competitividad frente al resto del mundo. Crecen más las importaciones, crecen menos las exportaciones y la producción nacional es desplazada por las importaciones y crecemos cada vez menos. Y repito, es la misma política económica que nos ha llevado al estancamiento. Entonces, estos recortes presupuestales para lograr a toda costa un superávit fiscal de 1% del Producto Interno Bruto en este año, y de hecho ya anunciaron en los precriterios para el 2020 que el superávit va a ser 1.5% del PIB, en el sentido que van a venir más recortes, pues eso nos va a llevar a disminuir la actividad económica más. Vamos a un contexto de recesión económica. ¿Nos dirigimos entonces a una recesión, de acuerdo a su punto de vista, doctor? Sí, no tengo la menor duda. Mira, la economía son tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector externo. El sector externo es adverso, es deficitario, importamos más allá de lo que exportamos. Y este déficit del sector externo afecta negativamente las finanzas del sector privado. Y si a eso le sumamos que el gobierno está sacando de la economía más allá de lo que mete en ella, más allá de lo que gasta, o sea, es decir, tiene superávit, pues el sector privado pasa a haber incrementado sus déficits y por lo tanto pasa a haber incrementado sus deudas. Entonces tienen que disminuir el consumo de inversión para poder pagar la deuda. Entonces no tenemos motor alguno de crecimiento. Y estamos viendo cómo cada mes se ajustan a la baja las perspectivas de crecimiento para este año. Sí, doctor, ¿y cuál sería pues la fórmula o el camino que debería de seguir el gobierno, dado que también se ha recibido en ya esta cuestión por la corrupción y las finanzas en cero verdaderamente? Pues ¿cómo le hace el gobierno para paliar todo esto y con tantos pendientes? Mira, la cuestión es de que un gobierno soberano es aquel que tiene control de la moneda y no se compromete la convertibilidad de la misma a un tipo de cambio fijo. Y lo que hace Hacienda y lo que hace el Banco de México es evitar a toda costa la devaluación a través de alta tasa de interés y contracciones del gasto público que nos están llevando a la contracción económica. Sí. La política fiscal debe estar en función de cómo está el sector externo y cómo está el sector privado. Si el sector externo es negativo, las finanzas públicas tienen que dirigirse a incrementar la productividad, incrementar la producción, sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y mejorar las finanzas del sector privado. Y cosa que no está aconteciendo, porque el gobierno con estos recortes presupuestales contrae más la productividad, contrae más la actividad económica, sigue las presiones negativas sobre el sector externo y sigue afectando la dinámica de acumulación
del sector privado y, por lo tanto, llevando a la economía al estancamiento. O sea, tanto la política monetaria como fiscal deben responder a las necesidades de crecimiento y no estar sujetas a los organismos financieros internacionales que piden austeridad fiscal para asegurar el pago del servicio de la deuda. Perfectamente el gobierno podría recurrir a deuda para impulsar el crecimiento económico, aumentar la rentabilidad, obtener una rentabilidad mayor que la tasa de interés justo para poder pagar la deuda. Luego, Sí. aparte, hay que diferenciar entre deuda interna y deuda externa. La deuda interna no es problema porque está en pesos. Bueno, hay voces que dicen que el neoliberalismo sigue, que no ha cambiado. Así es, repito, esta situación de la estabilidad de la moneda, apreciar la moneda favorece a quién, a que controla la moneda, que es el sector financiero. Esta política de alta tasa de interés de austeridad fiscal favorece al sector financiero. ¿A quién favorece estos recortes presupuestales? Pues a la cúpula empresarial, porque esta pasa invirtiendo donde el gobierno deja de hacerlo. Esta austeridad fiscal sigue reduciendo el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y aumenta la privatización y la sacralización de la economía. Y sigue manteniendo bajo empleo, y por lo tanto este empleo se traduce en bajos salarios, situación que persiste, y de ahí, repito, la política económica sigue favoreciendo al sector financiero, la banca sigue ganando lo que quiere, y en cambio no hay crecimiento productivo, no hay generación de empleo, no hay mejor distribución del ingreso. Pues le agradecemos, doctor Arturo Huerta, economista, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, sus palabras esta mañana para Pulso, pues de la mañana de Radio Educación. Muchas gracias, doctor. Mario y Manuel, buenos días y muchas gracias. Saludos a ustedes de la audiencia. Gracias, buenos días, Gracias, doctor. Hasta luego.